Muy buenas, queridos compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les tenemos preparado una exposición acerca de lo que es las macromoléculas. Bueno, primero comenzaremos con lo que es una introducción hacia las macromoléculas. En esta presentación elaborada, reconoceremos la importancia que tienen todas las macromoléculas naturales y sintéticas, así como las funciones en nuestro organismo y sus características, la forma en que se diferencia la estructura química de cada una y derivados. Las macromoléculas. Las macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular elevada, formadas por un gran número de átomos. Generalmente se pueden describir como la repetición de una o unas pocas unidades mínimas o monómeros, formando los polímeros, las cuales se clasifican en naturales, que se encuentran en los carbohidratos, lípidos y las proteínas, las cuales forman parte esencial de los seres vivos, y sintéticas, que son producidas por el hombre y se clasifican en polímeros de adición y de condensación. Los carbohidratos son elementos principales en la alimentación que se encuentran principalmente en azúcares. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético. Son una de las sustancias que necesita nuestro organismo. Sus grupos funcionales son aldosas, que contienen en su estructura un grupo formilo, que son grupos de aldehídos, y cetosas, que contienen en su estructura un grupo oxo, que es el grupo de cetonas. El enlace por el cual se unen los carbohidratos se llama enlace glucosídico, como se puede apreciar en la imagen. Los monosacáridos son los carbohidratos más sencillos y son los que con más propiedades pueden ser llamados azúcares, gracias a sus características que son cristalizables, sólidos a temperatura ambiente, muy solubles, blancos y dulces. Los disacáridos se producen cuando se combinan químicamente dos monosacáridos, mediante un enlace de oxígeno glucosídico. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Alimentos ricos en carbohidratos. Acá presentamos una serie de ejemplos como son por ejemplo las zanahorias, el apio, el aguacate, la lechuga, el tomate, el arroz, la jalea, el alcohol, entre otros. En esta diapositiva podemos distinguir dos materiales como es el caucho y la celulosa. El caucho es un isopreno. Su utilidad es como la fabricación de neumáticos y llantas. Historia, se utiliza desde 1823 como material para fabricar. Las ventajas son que es resistente, aislante y maleable. Los problemas es que es fácil de quemar e inorgánico. La celulosa es una glucosa y sirve para los artículos de impermeables, fabricación de explosivos, etc. En su historia, los chinos lo usaban como fibras vegetales. Sus ventajas es que sirve como alimento, producción de papel, los problemas es que los animales no pueden utilizarlo como fuente de energía. En actividad individual tenemos como polímeros sintéticos al nylon, que es la fibra de manufactura con unión de amidas. El poliestireno es el plástico económico y resistente. El polietileno es el material termoplástico que es fabricado en láminas. La nitrocelulosa es un producto obtenido por la nitración de celulosa pura usada en pinturas. El policloruro es un polímero termoplástico usado para hacer tuberías. En polímeros naturales tenemos a la celulosa que se encuentra en los órganos vegetales. La quitina que forma los caparazones de los crustáceos. El ADN contiene estructuras poliméricas basadas en azúcares. Lípidos. Los lípidos, o también llamados coloquialmente grasas, son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican en fosfolípidos, que son lípidos complejos, formados por una molécula de ácido fosfatídico. Glucolípidos pueden tener un monosacárido, disacárido o un oligosacárido y forman parte de los glóbulos rojos. Los lípidos cumplen con diferentes funciones en nuestro organismo, como son función energética, que se utilizan como reserva de energía para el cuerpo, estructural, como el colesterol constituyen las membranas biológicas, y de transporte, que transporta vitaminas que son solubles en grasas. Bueno, seguido con el tema de los lípidos, también nos comenta que comer grasas es muy importante para nuestro organismo, ya que son una fuente de energía. Además de almacenar energía, también puede ser utilizada como combustible en el metabolismo. Estas se dividen en dos grasas saturadas, que pueden ser de los animales, y las grasas insaturadas, que vienen a ser de los vegetales y los aceites de oliva. Las grasas que son recomendables para el consumo humano son las insaturadas,
que se encuentran en las grasas de origen vegetal. Una alimentación en ácidos grasos insaturados disminuye el riesgo de padecer muchas enfermedades, principalmente las cardiovasculares, como por ejemplo ahí tenemos algunos productos como se muestran en las imágenes, como es el queso, la mantequilla, el pescado y el aceite de oliva. Aquí tenemos una tabla de algunos productos y sus porcentajes de ácidos grasos. Por ejemplo, tenemos la manteca de cerdo, que tiene un 99.5%, el aceite de oliva, que tiene un 98%, el aceite de coco, que tiene un 90%, el cebo de res, que tiene un 74%, la mantequilla, que tiene un 55%, el aceite de hígado de bacalao, que tiene un 17%, y por último el aceite de soya, que tiene un 7.7%. Proteínas. Son moléculas de un enorme tamaño formadas por aminoácidos, que son la unidad básica que forman a las proteínas, las cuales tienen diversas funciones. Las cuales tenemos la estructural, que forma parte de la estructura básica de tejidos, crean y reparan y mantienen a los tejidos. La hormonal. Algunas de estas hormonas son proteicas, como la hormona del crecimiento. La defensiva. Actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La reserva. Si se acaban los depósitos de glucosa, se utilizan las proteínas. También nos comenta que comer proteínas es importante, ya que estas desarrollan tu masa muscular y permite erradicar el tejido adiposo, además que te dan energía para una vida activa. Aminoácidos que existen. Tenemos una variedad de aminoácidos, los cuales tenemos la valina, leucina, treonina, lisina, triptófano y tirina, entre otros. Las proteínas se clasifican en fibrosas, globulares y las de membrana. En las fibrosas tiene la característica de tener una estructura alargada, por ejemplo el colágeno. En los globulares son esféricas debido a su distribución de aminoácidos, por ejemplo la mioglobina. En la membrana se encuentra en asociación con las membranas lipídicas. Por ejemplo tenemos la rosoxina. Alimentos con proteínas tenemos la leche, los cereales, los huevos, la carne, el queso, las frutas, el pescado, el maní, entre otros. Aquí tenemos un cuadro de la estructura de las proteínas, las cuales se clasifican en primaria, secundaria y terciaria. En la primaria, la secuencia de una cadena de aminoácidos, como podemos apreciar en la imagen. En la secundaria, cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Ahí mostramos también en la figura. Y por último, las terciarias, cuando ciertas reacciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas, como ahí presentamos en la imagen. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, donde los nucleótidos son las unidades monoméricas básicas que son formadas por la unión covalente de un fosfato y pentosa. De los ácidos nucleicos existen dos tipos, que son el ADN y el ARN. ADN se encuentra en el núcleo. Sus funciones son: constituyen los cromosomas, llevar información genética de padres a hijos. El ARN se encuentra en el citoplasma. Sus funciones son: permite la transformación de proteínas, lleva la información del núcleo al citoplasma, transforma a los aminoácidos. Bueno, a continuación les hablaremos sobre las bases nitrogenadas. Las hay de dos tipos: las derivadas de la purina, que son la adenina y la guanina, y las que se derivan de la pirimidina, que son la citosina, la timina y el uracilo. La timina está presente solamente en el ADN y el uracilo en el ARN.
El resto de las bases forman los ácidos nucleicos. Son tan importantes para las células como para la vida. Controlan la información que tiene cada célula y cada organismo. Bueno, luego tenemos las macromoléculas sintéticas. Los polímeros se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas. La parte básica de un polímero es un monómero. Existen tipos de polímeros, los cuales son polímeros de adición, que son polímeros en los que en su reacción no se produce la liberación de compuestos de masa molecular baja. Y también tenemos a los polímeros de condensación, que son polímeros que se forman a partir de monómeros que poseen dos grupos reactivos o funcionales como el carboxilo. Empleamos los polímeros de condensación gracias a su resistencia en construcciones, en el nylon, en la celulosa y en el algodón. Actualmente la polimerización es una de las ramas más importantes en la industria química y en los polímeros, que están presentes en nuestra vida cotidiana, los cuales nos ayudan a realizar actividades diarias.